Pequeños Escritores, concurso de cuentos sobre seguridad vial para niños. ¿Cómo participar? Si sos alumno primario de la ciudad de Resistencia, escribe un cuento sobre seguridad vial usando cualquiera de estas técnicas: dibujo, collage o pintura. El ganador recibirá como premio la publicación de su historieta para toda la comunidad. Revisa bases y condiciones en resistencia.gov.ar. Pequeños Escritores. Concejal Soledad Villagra, Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Ciudad de Resistencia. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos, como lo hacemos todos los martes a partir de las 22 horas, con un desafío más de Jorge Morelo. Hoy salimos un poco más tarde por el partido de la selección argentina, pero yendo a nuestro tema específico, ya vamos a cumplir 7 meses de cuarentena, o como quieran llamarles, de un virus que nos viene azotando y que lamentablemente ahora se ha trasladado a todo el interior de la República Argentina, causando estragos, como en provincias como Mendoza, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego, Tucumán, que están al borde del colapso, muchas de ellas, que nos hace reflexionar y pensar si verdaderamente todo lo que se hizo fue lo suficientemente eficiente como para controlarlo. Es un interrogante que tenemos, porque hoy en Europa hay rebrotes que están haciendo volver a estos países a etapas que ya vivimos. Acá la situación se ha amesetado en el AMBA, pero sigue creciendo en todo el interior de la provincia. Antes tenía el AMBA el 63, 64%, las provincias el 30%, ahora se invirtió. Las provincias tienen el 63, 70% y el AMBA 30 y pico, con lo cual da alguna pauta de que esto por lo menos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires ya el pico llegó y están tomando otro tipo de medidas que flexibilicen y permitan que haya alguna actividad económica que no nos castigue a corto plazo como estamos padeciendo. Está con nosotros el doctor Hugo Pizzi, es académico en la Universidad de Córdoba, es un prestigioso infectólogo, y también está Nicolás Ivankovich, no necesita presentaciones en la provincia del Chaco, todos lo conocen, está trabajando arduamente con toda esta cuestión desde que esto empezó. Doctor Hugo, buenas noches de estar con nosotros nuevamente. Bueno, el placer de saludarlos y poder compartir con el colega y usted este diálogo. Bueno, doctor, ¿cómo está viendo la situación hoy día en la República Argentina? Después vamos a ver si la comparamos con lo que está pasando en Europa, pero hoy acá muchos científicos dicen de que
las medidas que se tomaron fueron un éxito para disminuir los muertos, y que es así, estamos en el 19 lugar, pero fue un fracaso para contener los contagios que ya nos ubican en sexto lugar en el mundo. Bueno, usted sabe que una pandemia es una cuestión que tiene aristas sociales, aristas médicas, aristas económicas, y evidentemente yo de lo único que podría hablarle sería de la cuestión médica. Ya no es una cuarentena como se dice en algunos lugares, porque cuando usted transcurre o camina por distintas ciudades argentinas se va a dar cuenta de que en muchos lugares es como si nunca hubiera existido ningún tipo de problema. Quizás ese sea el motivo por el cual está tan difuminada la patología. En Buenos Aires está disminuyendo y en nosotros siempre nos fijamos en un indicador muy importante que es la oferta de camas. Por ejemplo, yo recuerdo en el conurbano San Martín que tenía un 100% de ocupación, hoy está debajo del 70, debajo del 72 aproximadamente, y hay otras provincias del interior, como las que usted ha mencionado hace un rato, que algunas de ellas están colapsando. Hoy escuché un comentario muy conmovedor del doctor Antonio, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Central de Mendoza, donde realmente nos comentaba de que estaba muy complicado todo. Sí. Y Río Negro y Río Gallegos y bueno, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Analizando un poco esto, la historia natural de las virosis, da toda la sensación, por cuestiones inherentes al virus y por cuestiones inherentes al ser humano, que octubre nos va a mostrar la realidad de la situación. Vamos a tener un diagnóstico de situación certero que nos va a permitir tomar decisiones mucho más efectivas. ¿Por qué? Porque ya da la sensación de que en la zona de AMBA está en una meseta y está bajando. Porque si no estuviera bajando el índice de mortalidad y no estuviera bajando el índice de contagiosidad, evidentemente las camas estarían todas ocupadas y eso no sucede. Y yo creo que también va a suceder lo mismo en el interior. ¿Por qué? Las cuestiones inherentes al virus son que el virus, por las mutaciones que ha tenido, y esto están de acuerdo los investigadores de los 5 continentes, el virus está más contagioso pero menos letal. Y las cuestiones inherentes al ser humano, hay poblaciones abigarradas algunas, otras con alta densidad demográfica y otras no tanto, que ya están teniendo anticuerpos. Ejemplo, si yo me voy a la Villa 31 de Buenos Aires, el 50% de la población tiene anticuerpos. Pero hay otros distritos que tienen 15, 22, 30, 33. Entonces el virus le va a costar desarrollarse y transmitirse con la velocidad que lo hizo al comienzo. Por eso, además ayudándonos con la luminosidad solar, donde de pronto los rayos ultravioletas siempre tienen un efecto sobre los microorganismos, y si la gente se cuida, yo creo que estamos prontos a sortearlo, más aún cuando se avisora en el horizonte la presencia de las vacunas. Nicolás, ¿cómo ves la cosa comparándola con lo que dice el doctor Pisi, comparándonos con Europa o comparándonos con el resto del país? Nosotros, yo le decía a la ministra antes de que hemos estado ocupando durante bastante tiempo el tercer lugar, ¿no? en gravedad en toda la República Argentina. Hoy, por suerte, estamos bastante más allá por la actividad de todos ustedes. Pero, ¿cómo ves vos todo esto? Sí, bueno, coincido totalmente con el doctor, con el colega de Córdoba, al cual aprecio mucho su comentario, porque siempre que lo diga otro en un lugar local es mejor. Pero creo que el gran problema que tenemos nosotros y que es la gran debilidad que encontró este virus es la argentinidad. Eso que creemos que por ser argentinos no nos va a pasar nada, que somos los mejores del mundo. Bueno, vos decías hoy salís más tarde porque jugó la selección jugaba un partido ante una selección que por ahí, como somos futboleros, lo quiero llevar a ese contexto, no es mejor técnicamente que la Argentina, pero tiene otros condimentos, la altura. Entonces, yo creo que nos pasa eso. Este partido no se juega en los hospitales, no se juega en las camas, en los respiradores, porque cuando uno llega a eso ya hay un número limitado de recursos, mucho menos de recursos humanos.
lo que hay que tratar es de no llegar. Este partido se juega en cada casa, en cada ciudad, en cada población, entendiendo que el distanciamiento, el uso de barbijos y no salir si no hace falta, es la mejor herramienta que tengamos hasta tener una vacuna efectiva. La vacuna la tenemos cada uno de nosotros y es nuestra responsabilidad social. Y eso es lo que nos falta. Vemos mucho a lo largo de todo el país, vemos muchas inconductas, fiestas clandestinas, reuniones, movimientos, circulación de personas innecesariamente. Entonces eso es lo que nos ha llevado. Siempre aclarando que la cuarentena no ha fracasado, la cuarentena en la Argentina y en las provincias que la han dictaminado mucho antes que otras, tenía un solo fin, que era ganar tiempo. La verdad que nosotros en marzo el Chaco no tenía un hospital modular, no tenía refaccionadas las pastillas 6 y pastilla 9. La verdad que si esto sucedía en marzo estaríamos hablando de una catástrofe y mucho más muertos de lo que hoy tenemos. Entonces, la cuarentena sirvió para ganar tiempo, ya hemos ganado tiempo, ahora tenemos que resolver el problema central, pero este partido no se juega en los hospitales, se juega en cada casa con cada conducta. Hay que tratar de sentirnos menos argentinos, menos ese exitismo que tenemos. Yo creo que hay que ser, sí nos podemos comparar entre provincias de la Argentina, lo que creo que no hay punto de comparación es con Europa, porque no tenemos la mentalidad del europeo. Doctor Pizzi, usted esto lo debe haber quizá todos los días en la facultad, ese espíritu de superioridad que tenemos los argentinos, hay 1000 chistes que nos califican, ¿no es cierto?, de qué actitud tenemos. Bueno, no nos va a pasar, no, el famoso no te calentes y todas estas cuestiones, que es una actitud usual de todos nosotros que hoy está generando que haya cada vez más y más contagio, porque tenemos 4 formas de cuidarnos, ¿no? Lavarse las manos, la distancia, el barbijo y dije 3, bueno, 3 o 4 son, no tenemos más hasta que no llegue la vacuna. Usted es un fiel defensor de la vacuna, nos decía la vez pasada de la vacuna rusa, si llegara usted se le iba a dar, pero hasta tanto esto no llegue, tenemos que hacer algo para tratar de neutralizar el hartazgo y la transgresión permanente que hay de todos los argentinos, que termina provocando muertes digamos, a las franjas etarias más susceptibles de absolverlo, ¿no? Absolutamente. Yo creo que el comentario de mi colega es atinado y criterioso y fundamentalmente responde a eso un trabajo muy interesante que hizo el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, que hizo una recopilación de datos desde Ushuaia hasta La Quiaca y encontró que el 85% de todos los brotes, escuchen esto, porque no es transmisión comunitaria, 85% de todos los brotes conocidos, ya sea por la recopilación periodística, prensa escrita y demás, son todas imprudencias. Entonces, si nosotros tenemos toda esta cantidad de cosas de imprudencia, que de pronto te contaminan ciudades, provincias y demás, quiere decir de que esto se podría haber evitado. Y hay un detalle que dijo usted, que a mí me parece que es muy importante, que jamás hay que compararse, porque siempre nos dijeron, che, pero mirá lo que hizo China, terminó en 20 días. Fíjate lo que hizo Suecia. Miren, yo les voy a contar algo. China tiene mano militar, y cuando usted tiene mano militar, no hay pandemia que se resista. O sea que acá no estamos en China. Y Suecia, lógicamente Suecia no es como este país. La península escandinava, Noruega, Dinamarca y Suecia, yo le digo porque yo viví en Copenhague, hay un respeto por el ser humano en la capital de Dinamarca, en Estocolmo, la capital de Suecia, lógicamente en Oslo, la capital de Noruega. Es un respeto tan grande que yo siempre recuerdo y cuento cuando estoy dando conferencias hablando del respeto por la ecología, por la limpieza, porque usted puede cruzar una calle con los ojos cerrados que todos van a parar sin hacer ruido y demás. De esos países fue que una vez por mes tocaban timbre del Ministerio de Bienestar Social a las jubiladas y jubilados. Y venía un funcionario a preguntarle, ¿usted necesita algo? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer con usted? Y convengamos que las jubilaciones en los países escandinavos son muy superiores a las nuestras. Por eso las comparaciones acá no valen. 465 años antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, en sus aforismos que tienen una actualidad extraordinaria, hoy decía,
El ser humano reacciona con impotencia y miedo ante todas las epidemias. Y las víctimas más certeras son los imprudentes y los indolentes. Pero ¿a quién le hablaba Hipócrates? A una sociedad griega que era una sociedad homogénea. Como dice mi colega, esta sociedad variopinta, esta sociedad que tiene tantos matices, donde encuentra gente en el sur que brindan contra los médicos y la pandemia, o encuentra gente en Capital Federal que quema barbijos en el Obelisco, o sea, o el otro que desafía, o todos. Mire, es imposible, es imposible. Dentro de todo yo creo que la gran mayoría se cuida y cada vez que cerramos, porque son situaciones tan plásticas, tan dinámicas que hay que dar un paso atrás, y es notorio cómo baja cuando usted corta la circulación, sin cortar comercio, sin cortar fábrica, que son los que mejor han entendido el tema de la pandemia, los comerciantes, los industriales y demás, porque todos trabajan y no hay un solo caso de contaminación. Entonces, cuando usted corta la circulación de la juventud, que no tiene sentido hacerla en una época tan delicada, usted inmediatamente baja a la mitad en menos de una semana. Eso está escrito y lo hemos visto. En ciudades chicas, en ciudades medianas y en ciudades grandes. Así es, Nicolás. Sí, la verdad que creo que nuestro problema central, digamos, la inconducta humana, cómo interpreta la sociedad un mensaje, digamos, una estadística. Una estadística puede ser fría, pueden ser números, pero esos números están hechos con personas que se han infectado o que han perdido la vida. Y la verdad que el argentino es, si no, lo ve distinto cuando es un familiar de uno. Entonces yo creo que hay que tener mucha conciencia, responsabilidad, solidaridad y también amor por el prójimo y por, sobre todo el profesional de la medicina, está haciendo un esfuerzo muy, muy grave, cuidándose con su misma familia, no visitando familiares de riesgo, sus mismos hijos. Entonces yo creo que en la Argentina propiamente dicha no es comparable con ningún otro país, porque tenemos conductas distintas los argentinos. Yo creo que esto ha pegado en las conductas nuestras, sobre todo de circulación, y deja grandes enseñanzas también. Yo creo que a la clase política va a pensar mucho cuando tenga que hacer el presupuesto del 2021, va a tener que empezar a realmente a invertir en salud pública, porque si no las consecuencias se pagan muy caras. Hugo, así que, perdón, el doctor Luis Camea, que es de Camera, que es del Grupo Asesores Presidenciales y también es el secretario de la Sociedad Argentina de Medicina, dijo que los testeos son insuficientes como para poder focalizar, atender, proteger y atacar este virus que nos permita disminuir los contagios. Sí, claro, tiene razón, porque nosotros en medicina ya estudiamos los países exitosos en epidemias y en pandemias. Y fíjese usted que, por ejemplo, Corea del Sur fue muy exitoso, porque ¿qué hizo Corea del Sur? Cuando se enteró de que en China había una epidemia y que ya se estaba traspasando la frontera, hizo en una semana 200.000 testeos, en una semana. ¿Y qué determinó? Que todo el problema que tenía Corea del Sur estaba alrededor de una ciudad muy conocida por los argentinos, que se llama Daewoo. Daewoo, ¿por qué conocida con los argentinos? Sí, por porque los acá han teléfonos, llegado claro, autos de esa marca y artefactos eléctricos de esa marca. Claro. Entonces se dieron cuenta de que toda la patología estaba radicada en esa ciudad y en la periferia. Tomaron los casos graves y los internaron. Los casos intermedios los trataron en la casa y al resto no le prestaron la atención debida, pero les enseñaron qué tenían que hacer. Y Corea del Sur fue uno de los ejemplos, pero como ese le podría nombrar otros tantos. Pero nosotros, ¿qué tenemos? La primera vez, diríamos, la primera tanda, el primer aluvión, teníamos reactivos que venían de China que no funcionaban. Primer tropiezo. La segunda tanda, PCR, teníamos que hacerla únicamente en determinados lugares, llámese, por ejemplo, Salud Pública, Laboratorio Central. Sí, entonces Buenos era Aires, imposible, usted no puede para toda una población un solo laboratorio. Sí. Entonces fuimos aprendiendo y comprando y teniendo hasta que llegamos a una etapa como hoy,
que se ha, por ejemplo, derivado a distintos lugares para poder hacer las pruebas, y quizás hoy podamos hacer eso. Hoy, pero no antes. Antes era imposible. Pero es cierto lo que dice usted y es cierto lo que dice Luis Cámara. ¿Por qué? Porque eso me da el diagnóstico de la situación. Yo sé dónde tengo el problema. Mientras tanto, vamos siempre por detrás del problema. Y no es lo ideal. De todos modos, mire, mi anhelo es, y creo que octubre nos va a mostrar las cartas de esta situación, y así como está mejorando Buenos Aires, los primeros días de noviembre creo que vamos a ver mejorías también. ¿Coincidés, Nicolás, con lo que dice el doctor Pisi, de que también nosotros podemos tener esa esperanza de que en octubre se vislumbre un pico y empiece a bajar todo esto? Sí, totalmente. En el Chaco, digamos, tenemos, por decirlo así, la ventaja que, bueno, al ser una de las primeras provincias del norte que alertó lo que estaba pasando, y si bien fuimos, digamos, no cuestionados, sino que estuvimos en el ojo de la tormenta por ser, después del AMBA y Capital, la tercera provincia con más casos, hoy, si bien tenemos una incidencia alta, estamos amesetados, pero vuelvo a repetir, a nosotros de impartir el cese de clases, esa cuarentena al principio nos permitió ganar tiempo y ganar en organización hospitalaria que no la teníamos hace 7 meses atrás. Entonces, realmente, eso desde el punto de vista de la salud pública es un golazo, digamos. Yo sé que no puede hablar de victorias con tantos muertos, hemos superado los 325 fallecidos en el Chaco, pero nadie duda que hubieran sido mucho más si teníamos la estructura de salud que teníamos al comenzar este año. Vuelvo a repetir que hay muchas cosas buenas, nos va a dejar aprendizaje, nos va a dejar normas que son buenas para la vida del nuevo mundo que nos toca vivir, el distanciamiento, el uso de barbijos. También como pediatra tengo que decir que ha sido un año récord con el uso de barbijo, han disminuido y el doctor lo puede corroborar. Sí hablamos todo el tiempo de coronavirus, pero hemos pasado el invierno argentino sin tantos casos de bronquiolitis por otros virus. Y creo que eso ha ayudado el uso de barbijos. Entonces creo que también hay que destacar que es una buena práctica usar barbijos. También en cada provincia los sistemas de salud se han puesto al frente de su sociedad y yo creo que eso habla, da un voto de confianza para ser optimista. El optimismo es lo último que se pierde y los que hacemos medicina para la salud pública vamos por eso. O sea, yo también espero que con el calor, digamos, lamentablemente con más gente, con anticuerpos, bueno, este virus vaya perdiendo potencia y nos deje poder empezar a bajar. Esto será así, doctor Pisi, porque inclusive han disminuido las muertes por otras patologías. Yo no sé si porque la gente estaba en casa, porque se cuidaba más, disminuyeron muertes por diferentes cardiovasculares, no sé, leía la vez pasada estadísticas que había una contención de todo este tipo de situaciones. Una de esas la gente está menos estresada, con menos dificultades, más tranquila en su casa. Lo cierto es que esta realidad nos muestra lo que está pasando, ¿no? Sí, seguro. Acá es muy difícil ver, por ejemplo, bronquiolitis en niños, bronquitis, neumonías, o sea, ha bajado todo. Pero hay un detalle muy curioso de los dinamarqueses. Por eso yo digo, nunca comparen. Los dinamarqueses dicen de que es como que les han desaparecido todas las enfermedades, por el respeto que han tenido por la situación y cómo se han cuidado. O sea, en general dice que han mejorado. Primero ellos tienen pocas, pero en general dice que les ha mejorado todo. Me gustaría hacer un comentario respecto al primer caso, que ha tenido mala suerte, Chaco. Mala suerte y de la mano de una persona que tendría que ser la menos indicada. ¿Recuerdan ustedes el primer caso, o sea, el paciente número 1, que era una médica que venía de Europa? Sí, recuerdo, claro. Bueno, esa persona tuvo una reunión para mostrar fotos, nosotros siempre lo comentamos, y para, no sé si tomar mate, no sé cómo fue, pero ahí comienza todo. Hasta ese momento no había, o ya tenían ustedes casos detectados. No, ese fue el más nombrado. La madre y la hija, uno era médico. Claro, sí. Nosotros también tuvimos 2 médicas que tuvieron este problema, también acá en el Hospital Perrando fue, ¿no, Nicolás? No, 2 que vinieron de Europa.
Sí. El doctor está hablando... Dos que venían de Europa, contaminados. Sí, el doctor está hablando del caso cero acá en Chaco. Exacto, Sí, exacto. es más allá de la profesión, nadie lo hace, digamos, sí, uno lo hace inocentemente, hay mucha gente que viaja y eso tiene lo que decíamos y le explicábamos, digamos, a Buenos Aires, a la gente de Capital, es que en el norte, en la frontera norte, no es como en Buenos Aires, el mundo no entra y sale por Ezeiza. Acá la gente del norte, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, lo hacemos por Foz de Iguazú o por Asunción, entonces no es mucho, por dos motivos principales, por economía y por distancia, nos conviene más, entonces por ahí era algo desconocido de la mitad del país para abajo, digamos, como salimos y entramos del país. Lo cual habla de que esta frontera norte tiene mucha actividad y digamos, por eso fuimos la primera provincia del norte en alertar lo que estaba pasando. Obviamente, venimos sumando casos antes que otras provincias y hoy nos permite, hoy estamos por debajo ya, si vamos a números específicamente, estamos entre el 11 y 12º lugar. Pero acá no se trata de un ranking, digamos, se trata de cómo uno pudo administrar sus recursos en este tiempo, digamos. Y Sin yo duda, creo que hay sin duda. provincias hay provincias que por ahí, bueno, ahora tenemos la provincia de Salta, Tucumán, que realmente están cercanos al colapso, digamos, y es lo que tratamos de que no pase en ningún lado. Doctor Pizzi, Dígame, sí, discúlpeme una preguntita. La frontera del río Paraguay con Paraguay, lógicamente, de toda la zona esa de Las Palmas, La Leonesa, todas esas poblaciones que están al frente de Alberdi, creo. Yo estuve por ahí me invitaron, hicimos trabajo y demás. ¿Esa frontera no es peligrosa para el COVID? Usted sabe que curiosamente no hemos tenido, ahí hay lanchas que las llaman deslizadoras y hay mucha actividad comercial, pero no se han registrado en esas localidades casos. Los casos cero, como usted dice, han sido todos iniciales que han venido a Resistencia Capital, de una clase social alta, incluso hemos tenido, usted sabrá, las 3 cepas, porque hemos tenido gente que ha venido de Estados Unidos, otros de Singapur y en la otra parte de Europa, de España y bueno, Italia. Entonces creemos que en el Chaco hemos tenido una mezcla de estas 3 cepas que se nombraban al principio, pero todos los casos empezaron en Resistencia Capital y después fueron saliendo por la circulación hacia el resto del interior provincial. Lo que hoy está pasando con el país, todo estaba concentrado en el AMBA y en Capital y después por la circulación y por la economía fueron saliendo el resto de las ciudades. Doctor Pizzi, doctor Ivankovic, en 30 segunditos, doctor Pizzi, una recomendación, porque usted sabe que los tiempos en televisión son un tirano y se nos acabó. Yo creo que estamos en presencia de un virus impredecible, insidioso, con una gran capacidad destructiva, donde lo único que tenemos aquí en nuestras manos en este momento, porque ha sido un aprendizaje constante, es el plasma para salvar vidas, que es lo único que nos ha dado resultado, tanto en la fiebre hemorrágica argentina, en el ébola y acá concretamente en esta patología. Tenemos que cuidarnos, no hay otra cosa y lo vamos a sortear porque ya falta poco, o sea que yo creo que hay que impulsar esta idea de que el respeto, la sobriedad y la moderación son las armas más contundentes que tenemos con este enemigo desconocido. Doctor Pizzi, ha sido usted muy gentil como siempre de darnos parte de su tiempo para que los chaqueños tengan una voz, como decía el doctor Ivankovic, ajena a la provincia, pero que la conoce porque usted estuvo trabajando por acá, y es una opinión más sobre qué es lo que tenemos que hacer y fundamentalmente esta cuota de esperanzas, ¿no?, que nos está dando, que probablemente octubre sea el mes pico y que esto ya de alguna manera empiece a descender. Muchas gracias por habernos brindado esta oportunidad, doctor. No, es un placer haber compartido con el doctor, con usted, y un saludo cariñoso a toda la gente del Chaco. Mis hijos y mi mujer eran chaqueños. Ah, o sea, bueno. ¿De qué parte? Por lo tanto, entonces... Y ella era de Resistencia, era médica, es médica todavía, sí, bueno. Es médica, y o sea que imagínese usted si conocer el Chaco y conocer la idiosincrasia de los chaqueños. Bueno, muchas gracias, doctor. Un abrazo. Que tenga buenas noches. Adiós. Vamos a una pausa y volvemos en un minutito.
Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa, no concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y deséchalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de todos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Un tránsito ordenado es responsabilidad de todos. Ayuda a prevenir accidentes y evitar complicaciones. Cuida tu vida y la de los demás. Estaciona correctamente tu auto, respetando los lugares para personas con discapacidad. Y activa el crédito para estacionar. No esperes la notificación de la grúa. Si tenés moto, salí con los papeles, usa casco, tenela en condiciones y no excedas su capacidad. No te vuelvas sin la moto. Evita las infracciones, evita la grúa. Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Ciudad de Resistencia. Bien, ya estamos con la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Salazar, y con el doctor Daniel Pascual, que es codirector del Hospital Perrando, atento a esta continuidad que tenemos o a este amesetamiento con un alto elevado de contagios que venimos sufriendo los chaqueños, que durante algún tiempo estuvimos terceros en número y en gravedad. Por suerte, esto se fue disminuyendo gracias a la atención sanitaria, al esfuerzo de todo el sistema que se abocó a atender estas situaciones. Pero hoy, Daniel, hemos visto con alarma de que hay temor de que el sistema sanitario colapse. Vos mismo hiciste declaraciones la semana pasada de que si esto sigue así, en 2 semanas se puede saturar el UTI, no hay control suficiente, siguen habiendo los accidentes de tránsito, volvemos otra vez con la transgresión del tráfico en la ciudad de Resistencia, que ocupan las camas, que llega un momento que van a tener que elegir quién va y quién no va. Una situación bastante crítica y difícil, Daniel, ¿no? Totalmente. Cuando en el momento en que dijimos eso, sobre 24 camas de terapia que teníamos en el modular, estaban ocupadas las 24. No me diga. Eso, de cualquier manera, para que la población se quede tranquila, es nuestra primera barrera de contención del COVID. Y ya con la doctora Trejo, mejor dicho, habilitó 14 camas más en lo primero que construyó el gobernador Capitanich cuando en marzo se puso manos a la obra para preparar al hospital y a la provincia para la pandemia. Y ahí tenemos 8 piezas con gases médicos y tenemos 14 respiradores con sus monitores, con personal, o sea que de ninguna manera podemos colapsar por falta de lo que le correspondía al gobierno hacer, que era más camas, más monitores, más
más fierro, o sea, más respiradores. Lo que pasa es que el factor humano no se prepara en una semana, en un mes, en un año. Un terapista tarda 4 años en una residencia o 5 años en una concurrencia. Y una especialidad que está absolutamente en falta, no solo en el Chaco, sino en todo el país, y te podría decir en todo el mundo. Hay un estudio de la OMS hace tiempo atrás que decía que dentro de 15 años el mundo se iba a quedar sin terapistas por la falta de interés que tenía el médico en general para acercarse a una especialidad tan comprometida, tan poco valorada y no siempre bien remunerada. Ministra, la sociedad se está preguntando ¿de quién es la responsabilidad final de controlar y de impedir y de eventualmente castigar a aquellos que transgreden en forma permanente los pedidos y las ordenanzas de aislamiento? Bueno, yo empiezo un poquito antes. La responsabilidad de que esto se mantenga dentro de los carriles normales y tal como dice Daniel, no colapse un sistema, es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad ciudadana colectiva. Así que las medidas que se han ido tomando desde el gobierno para evitar la aglomeración de personas y la circulación de personas en las áreas críticas, porque no se toman medidas al azar, se toman ciertas medidas teniendo en cuenta justamente los valores sanitarios que el Ministerio de Salud y el Comité de Expertos le van poniendo sobre la mesa al señor gobernador. Quien toma estas medidas lo hace en función de cuidarle la salud a los ciudadanos en la provincia del Chaco. Y nosotros lo que hacemos es tomar medidas que tienen que ver con restringir circulación y con restringir movilidad, que no tendría por qué ser en otro contexto, digamos, de salud, en otro contexto, en otras circunstancias, justamente para evitar, primero, los contagios y para que el sistema de salud, tal como lo dijo Daniel, tenga respuesta efectiva al momento de que sea requerido quien lo necesite. Las medidas que se tomaron tienen varias, digamos así, aristas, digamos. Los procedimientos y los operativos que estamos llevando adelante son, digamos, llevados adelante de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad, la policía y en el caso de la medida cautelar dispuesta por la juez de garantías, con intervención de la justicia. Ahora usted... Quienes no cumplen con esas normas están infringiendo no solamente una ley, sino además una decisión judicial. Esto es aún, digamos, más evidente porque cuando hay una medida de restricción dictada por un juez, ya lo que ocurre es lo que se llama desobediencia judicial. Entonces estamos ya frente a una situación un poco más complicada. Claro, usted la calificó de desobediencia judicial. Yo creo que es desobediencia social, pero cuando, como te es un delito, así se llama, desobediencia judicial. Correcto. Es un delito previsto en el Código Penal. Ahora, ¿qué hacemos con esto que no da resultado? Con la contención, el control y todo lo demás. Bueno, yo creo que seguir trabajando. No, a ver, nosotros hemos evaluado este fin de semana con las medidas que se han tomado de restricción de la circulación y la alarma sanitaria que la movilidad ha bajado notable y considerablemente a lo que entendemos que teníamos que hacer en este momento, que era un shock, digamos, un shock de llamada de atención a la población, de decirle justamente lo que se decía desde el Ministerio de Salud, que a este ritmo podemos tener una tensión en el sistema sanitario que nos puede poner en una seria complicación. Nosotros hemos evaluado una baja importante de la circulación y una baja importante durante el fin de semana largo de la aglomeración de personas. El domingo y el lunes feriado fue un día prácticamente de nula movilidad. Nuestra alarma sanitaria colabora a que la policía y los recursos de la policía se enfoquen pura y exclusivamente a la contención, a la disuasión, a la dispersión de las fiestas clandestinas, con la intervención, yo eso lo que quería aclarar, con la intervención directa de la fiscal, bueno, nosotros le decimos la fiscal COVID, en realidad es la doctora Graciela Griffith Barreto, quien es la que interviene directamente en las causas que se generan a partir de la violación a las disposiciones que
están establecidas para evitar la circulación y la aglomeración de personas. Doctora, hubo detenciones de organizadores de fiestas y están a disposición de la doctora y aún están detenidos. Específicamente a esto queríamos ir. La vez pasada estuvo en este programa la responsable de la Asociación de Gastronómicos y Bares y todo lo demás, donde decíamos por uno pagan todos. Pero estamos viendo que los fines de semana hay 26, 30, 36 bares, confiterías, boliches que generan reuniones que no las pueden realizar. Ahora, ¿la sanción es suficientemente dura como para que no la hagan o es lo suficientemente blanda como para que la sigan haciendo? Lo estamos viendo todas las semanas a esto. A ver, las sanciones son las que establecen los legisladores en las normas penales, es decir, eso es una decisión que escapa a lo que nosotros podamos hacer. Además, para que una sanción llegue, usted sabe también que existe un proceso. Ese proceso seguramente lo llevará adelante la Fiscalía con el juzgado que tenga que juzgar a estas personas y le aplicará la sanción. Lo que yo quiero, más allá de la sanción, quiero aclarar esto porque como si no llegara la sanción, en algún momento no llegará. La sanción va a llegar y lo que sí también va a llegar es un antecedente penal que va a quedar por mucho tiempo y realmente se van a perjudicar jóvenes y personas que el día de mañana o en la vida cotidiana tienen que transitar generando una vida comercial o una vida profesional y van a tener antecedentes penales. Esa es una realidad. Yo, lo de la pena, si es dura o no es dura, es una evaluación que podremos llegar a hacer desde la política criminal. Sí entiendo que la señora fiscal está trabajando denodadamente con nosotros para que esto sea lo más rápido y efectivo posible. Claro, porque si no es expeditivo, si no es inmediato, no va a tener el eco que necesitamos que tenga en este momento. Sí, es así, pero también tenemos que apelar a la conciencia social y hacer entender a la gente de que esto no es un capricho de un determinado gobierno. Esto no nos pasa a nosotros, argentinos, con el gobierno de Alberto Fernández o el gobierno de Jorge Capitanich, le pasa al mundo. Sí, correcto. Le está pasando al mundo. Y esto lo tenemos que entender como que pareciera, que me corrija Daniel, yo no soy especialista ni nada, pero pareciera como que estamos en una etapa de negación de que esto realmente está pasando. Pareciera como que la gente entiende dio vuelta a la página, ya pasó, y no es así. Pero es así, lamentablemente. Lamentablemente, no usted me lo sacó de la boca. Yo lo que le iba a preguntar a Daniel Pascual, no hay conciencia social. Ya se desbordó, ya la gente se hartó de la conciencia social, y esta es una realidad imposible negar. La gente no le da más bolilla a nada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo controlamos esto, Daniel, con los casos asintomáticos que está viendo? Claro, lo que pasa es que hoy yo leía temprano al presidente de la OMS, que dicho sea paso, un miembro de la OMS, un alto comisionado de Europa, dijo que las cuarentenas empobrecen, pero no fue la voz de la OMS. No, fue personal. De la OMS fue clarito, dijo, usar una pandemia o tratar de lograr la inmunidad de rebaño en una pandemia es criminal. Bueno, la gente no entiende hasta que le toca. Lamentablemente, las personas jóvenes... La ministra lo puede decir porque ella padeció de coronavirus. Claro. Sí, yo cuando... Perdón, Daniel, perdón. No, sí, seguro, sí. Es más importante escucharte a vos en tu experiencia personal. No, a mí me preocupa profundamente los jóvenes porque las personas que son jóvenes, yo gracias a qué sé yo, mi condición física, no sé, o a las condiciones inmunológicas que uno tiene, qué sé yo, no sé cuáles son las razones médicas por las cuales yo la pasé tranquilita, la pasé muy bien, la pasé tranquila, de Zoom en Zoom trabajando parecía más de lo que tenía que trabajar, pero yo no la pasé mal, pero eso no implica que tenga que ser una inconsciente y decir, bueno, es una gripecita. No, por favor. Y entonces cuando yo pienso en estos chicos que van a la fiesta, hemos desbaratado fiestas de hasta 500 personas. Sí. Entonces, estos chicos que seguramente la van a pasar livianito, seguramente, o estadísticamente la van a pasar bien, no piensan que tienen una mamá, un
papá, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, con quién conviven, con quién, además, porque si dijéramos, bueno, van a la fiesta, después se encierran en su casa y solamente están ellos, no, ellos conviven con personas y además después se juntan con la familia, porque eso también ocurre, y no tomamos conciencia de que estamos poniendo en riesgo a quienes pueden llegarla a pasar muy mal y hasta perder la vida. Hoy vi una foto de Mar del Plata con banderitas en la playa, que significaban, digamos, la vida de una persona que se fue. Realmente a mí me conmueve pensar que los jóvenes, yo no sé en qué están, ¿no? Pero no quiero decir que la juventud está perdida, ni nada que ver, porque además yo fui joven y fuimos idealistas y todos tienen una etapa y una etapa de... Doctora, cuando nosotros éramos jóvenes... Me preocupa. ¿Se acuerda cuando nosotros éramos jóvenes? También nos calificaban como la generación perdida. Y esto fue siempre fuimos las generaciones perdidas y éramos los rebeldes. Es natural que así sea, ¿no? No, los jóvenes lo que pasa es que nunca vivimos una pandemia. Eternos. Los jóvenes son jóvenes y creen que son eternos. Ese es el tema, ¿cierto? Pero nadie es eterno. Y lo peor de todo que en este contexto, lamentablemente, ponen en riesgo la salud de los ciudadanos que tienen alguna posible complicación. Y como dijo recién Daniel, podemos poner 1 millón de camas, pero no tenemos 1 millón de enfermeros, 1 millón de médicos que los podamos traer para asistirlos. Y bueno, eso es lo preocupante. Es así. ¿No? Daniel, si algo te destaca de tantos años que nos conocemos es tu sinceridad al exponer situaciones. Nunca tuviste pelos en la lengua para decir como hiciste declararte. Si seguimos así dentro de 2 semanas, así siempre fue. Y así será. Sí, ya no hay retorno. Ya esta edad que tenemos, ya no tenemos retorno. Pero esta transgresión permanente, independientemente de que las marchas pueden tener razón, no pueden tener razón, los reclamos son auténticos, no son auténticos, para mí fue un despropósito, sin ánimo de criticar a nadie, sin depolitizar esta evaluación, las concentraciones que se realizaron el día de ayer en muchas provincias que están al borde del colapso. Si dicen, AMBA, bueno, ya está bajando, se amesetó, tenemos el pico a la espalda, no sé si será tan así, pero de todas maneras siguen los contagios. Pero en estas provincias donde el pico sigue subiendo y donde los contagios son altos, para mí fue una medida desgraciada. Totalmente. Mirá, Jorge, acá el problema es que la población susceptible de tomar el virus o de ser infectado por el virus está por arriba del 80%. Vos pensás que en Resistencia, vamos a poner que el Chaco tiene 10.000 y pico de casos, no llegamos a 11.000, gracias a Dios todavía. Ponele que los 10.000 hubieran sido Resistencia. Se supone que porque no hay estadística fehaciente, pero hay un cálculo de OMS que dice que entre 5 y 7 asintomáticos por cada detectado. Estaríamos en 70.000 para una población que pasa los 350.000 habitantes. Si sumás el Gran Resistencia, te da 400.000. O sea, ni siquiera estamos en el 25%. O sea que la población vulnerable... Resistencia, el Gran Resistencia, tiene 60.000 mayores de 60 años. Entonces, que manifiesten, que hagan de su vida, como les digo, lo que quieran, pero que piensen en los mayores, porque los chicos jóvenes se contagian, no pasa absolutamente nada, pero cuando le transmiten el virus, que no vive fuera de un ser vivo, cuando transmiten el virus, el mayor tiene una alta posibilidad de morirse. Para que no te hagas, de 100 personas infectadas, se calcula que el 10% necesita consulta médica y de ese 10% uno termina en terapia. Y el 80% de los que van a terapia se mueren. Así de simple. O sea que cada 100, uno. Y si seguimos con este jolgorio de 100, 150, 150 por día y no hacemos el famoso martillazo y el minué, o sea, cortar de golpe como se hizo ahora y esperar que baje el número de contactos para restablecer el sistema de salud. Los sistemas de salud van a aguantar, pero tiene que pensar la gente que ese personal de salud está cansado, que viene lamentablemente el Chaco por los caté, como digo yo, que trajeron el bicho de Europa, está desde marzo
peleándola contra el virus. Y hemos pasado abril, mayo, junio. 7 meses. Esto sigue. 7 meses. Al contrario, peora. Tal cual como vos lo decís, Daniel, sigue. Doctora, usted fue jueza, es una persona del derecho que ha administrado justicia. ¿No cree usted que ha llegado el momento de no ser tan complacientes y flexibilizar situaciones que merecen un tratamiento riguroso, como lo está diciendo Boris Johnson en el Reino Unido, como lo está diciendo Angela Merkel en Alemania, como lo está diciendo el presidente de España y de Italia? A ver, no soy yo quien tiene que tomar esa decisión, son decisiones que... No, es un concepto, me refiero conceptualmente. Pero, a ver, sí, sinceramente yo creo que nosotros tenemos que ser, no creo que seamos flexibles, somos respetuosos de las leyes, eso sí. Lo que no vemos es la contrapartida de quienes se quejan de las libertades civiles, etcétera, sin polemizar respecto de si tienen o no tienen razón. No, por supuesto. Que sean respetuosos de las leyes que ellos mismos dicen defender. Absolutamente. Entonces es una profunda contradicción eso. Estamos acá hablando de libertades civiles cuando lo que estamos tratando de cuidar es la vida, y sin vida no hay libertad posible. Entonces, me parece que hay una profunda contradicción. Aparte uno mira lo que piden, lo que solicitan, y que, bueno, qué sé yo, hay criterios médicos, pedían que se habilitara un determinado tipo de tratamiento. Hay criterios médicos que son los que se han establecido mundialmente de cuáles son los criterios, los tratamientos médicos que son los efectivos. Y yo, hasta que no haya, también es un proceso como de negación y de proyección, ¿no? Niego que esto existe y además proyecto que el gobierno es el culpable, el otro es el responsable, en ese contexto de negación. Porque realmente esto nos pasa y nos va a seguir pasando hasta que no haya un tratamiento médico que le ponga fin a la carga viral o una vacuna. Nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva normalidad hasta que lo otro ocurra. Y tendrá que ocurrir en el momento que tenga que ocurrir, cuando la vacuna salga y esté lista para ser puesta a la población, y no antes. Entonces, hasta que eso ocurra, y va a haber que haber distancia social, y tendremos que aprender a festejar distinto, y tendremos que aprender a usar el barbijo sí o sí, qué sé yo. Yo creo que tenemos que replantearnos como sociedad esas cosas. Desde el punto de vista de endurecer las penas o las normativas, sí, puede ser una posibilidad. Yo también desde ese lugar veo lo que nosotros nos ha tocado hacer con la policía, y realmente hay 20.000 causas en la justicia realizadas de personas que iban, digamos, no cumpliendo las normas del aislamiento social. 20.000 causas. Y bueno. Que no es poca cosa, no es poca cosa. No es poca cosa, hay 20.000 personas que van a ser sancionadas penalmente. No es poca cosa. ¿Cuánta más dureza hay que ponerle a esto? Para que la gente entienda de que esto no es una ocurrencia de una X persona en determinado lugar. Daniel, usted... por ahí perdón, cosas. Doctora, perdón. No, se tejen por ahí conjeturas que, bueno, claro. Yo me manejo con datos reales y con los datos científicos. Y los datos científicos dicen que es un virus y que hay que cuidarse de esta determinada forma, y el día que haya una vacuna, una medicación, no hay otra. No hay otra. Daniel, nosotros somos de la época del coscorrón. Claro, ¿te acordás cuando tú hacías una macana, tu viejo te tiraba el pelito acá o te daba un coscorrón, te cortaban los víveres, donde había otro respeto y disciplina? Es decir, no pensábamos... A mí mi mamá me miraba nomás, miraba y hacía así con el dedito, listo, se terminaba el asunto. Así era, doctora, era tal cual, ¿no es cierto? Cuando yo se los cuento a mis nietos no lo pueden creer, nos miraban y a veces nos hacíamos pis, ¿no es cierto? Del temor que teníamos, ¿no es cierto? Por respeto. Bueno, esto se perdió. Ahora todo el mundo transgrede. Ustedes, el sistema médico está harto, al borde del... No harto, está al borde del colapso, trabajan 50 horas por cada 2 días, no duermen, faltan terapistas y todo lo demás. ¿Qué crees que hay que hacer? Independientemente de estos únicos recursos que tenemos, todo el tiempo están diciendo, señores, lávense las manos. No le da bola a la gente. ¿Qué crees, Daniel, que podemos hacer hasta tanto salga la vacuna, que es la única posibilidad que tenemos para que esto finalmente tenga una solución, entre comillas, ¿no? Bueno, en principio, Jorge, vos tenés que pensar que el Hospital Ferrando tiene 500 camas, de las cuales 74 hoy están habilitadas para COVID. Quiere decir que hay
400 camas en las cuales los médicos se dedican a los accidentes cerebrovasculares, al stroke, a los infartos, a los procesos infecciosos abdominales, a los cólicos. Pero también una alta parte del hospital está destinado hoy, lamentablemente, a atender accidentes de tránsito. Entonces, claro. Nos ayudaría mucho si desde la municipalidad, por ejemplo, y yo ahí planteo de alguna forma como una paráfrasis, en el sentido que hablo de enfermedades municipales, porque el dengue para mí es una enfermedad donde un municipio tiene mucho que ver. Si no hay cacharros, no hay mosquitos, si no hay mosquitos, no hay dengue. Yo creo que con el uso de cascos y una restricción de velocidad para todo el mundo, favorecemos el sistema sanitario. Nos ayudaría muchísimo a que la guardia no tenga que tener, como llegamos a tener, 7 respiradores, nada que ver con COVID, sino había algunos accidentes vasculares, pero había 4 o 5 que eran accidentes traumatismo cráneoencefálico por producto de no usar casco o por exceso de velocidad. Entonces, y ese terapista que lo tenemos que utilizar en la guardia, si lo pudiéramos llevar a COVID, daría descanso al esforzado terapista que está 24/24 en COVID. Eso es lo que hay que entender. O sea, hay que tratar de aliviar al sistema de salud de la mejor forma posible. Y todos tenemos que colaborar, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Este tipo de restricciones y el famoso martillazo hace que nosotros vemos como durante la pandemia, prácticamente, durante la cuarentena, la primera cuarentena, prácticamente habían desaparecido los accidentes. Claro, es verdad. Sí. Prácticamente ninguna acción. Perdón, hoy se nos acabó el tiempo, doctora. A las 4 de la mañana entraron 4 heridos de arma blanca. Tal cual, ahí está. Hay que llamar, hay que apelar a la conciencia ciudadana, yo no tengo ninguna duda, doctora. Es lo único que queda. Es lo único que queda. Pero si la conciencia ciudadana no le entra por la razón, y tendrá que entrar por la sanción. Doctora, un minuto tenemos. A mí me gustaría que haga una advertencia, pero, a ver, como nos hacían nuestros papás, trajimos en colación cómo nos educaban, una advertencia para los que no respetan ni cumplen, porque están atentando no solo contra ellos, sino contra todos los mayores que los rodean. Yo no podría decir lo que me decía mi mamá porque no corresponde en la televisión. Sí, no sería conveniente, digamos. No, la advertencia, más que la advertencia es la reflexión de que también, teniendo en cuenta el personal de salud, la policía también es un personal que se ha visto sobreexigido en esta tarea. Nosotros estamos desarrollando cuidados de tránsito de calles, de plazas, de paseos, a la noche, evitando las fiestas clandestinas. La advertencia es que la salud es uno de los bienes más preciados que tenemos y que lo que no me puede pasar a mí le puede pasar al otro. Así que sería importante pensar en el prójimo y pensar fundamentalmente en el más prójimo, en el más próximo, que es la familia más cercana, a quienes podemos perjudicar con actitudes muy irresponsables. Y la advertencia judicial es esa. La sanción llega, trataremos con la doctora Grigio Barreto de que sea lo antes posible. Ella está trabajando denodadamente, la policía está trabajando denodadamente, pero la sanción llega. La sanción llega. Te lo digo como expuesta. Bueno, Daniel Pascual, muchas gracias por darnos tu tiempo en este momento que sabemos que estás ocupadísimo. Ministra, lo mismo, muy agradecido. Es necesario que estas cosas lleguen a la comunidad y que sepan fundamentalmente que las sanciones van a llegar, que esto no queda en un cajón, que aquellos que transgreden en estas situaciones tan difíciles y duras que estamos todos viviendo, va a llegar, no se preocupen. Van a llegar. Señores, nos vemos el próximo jueves con más desafíos. Muchas gracias por acompañarnos.
Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Cumplí las reglas de tránsito o viene la grúa. Comprometete a evitar complicaciones y ayuda a prevenir accidentes. Estaciona tu auto como corresponde, respetando los lugares para personas con discapacidad. Y activa el crédito para estacionar. No esperes a que te retiren el vehículo. Si tenés moto, salí con los papeles, usa casco, tenela en condiciones y no excedas su capacidad. No te vuelvas sin la moto. Respeta las leyes y evita la grúa. Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Ciudad de Resistencia. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Del coronavirus nos cuidamos entre todos. Si volviste de viaje o tuviste contacto con alguien que haya vuelto, seguí estas medidas para reducir el riesgo. Permanecé en casa. No concurras a lugares públicos durante 14 días y ventila los ambientes. Para prevenir, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Al toser, cubrite con el pliegue del codo o un pañuelo descartable y desechalo rápidamente. Usa alcohol en gel y no compartas vasos, mate o elementos de uso personal. Actuemos todos. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Chaco, Gobierno de Todos.